Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estés viendo o escuchando este nuevo capítulo de tu podcast ¿Cómo va? Mi nombre es Andy Rizzo y de mi lado derecho tengo a mi mejor amigo inteligente y el guapo. Oscar Amadeo Modigliani. ¿Cómo estás, Andy? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Ya Qué vienes bueno. lista para el programa de hoy? Sí. Sí. Ya Ujú. vienes con las protecciones, con la sal, el ojo de venado. Pues mira, desgraciadamente yo tengo que andar con protecciones diario y no precisamente porque venga aquí a tu casa que me espantan siempre. Ah, bueno. O siempre me ando llevando cosas que no me debo de llevar. Y no porque ande de rateras, ojo. Pero a lo que me refiero de que me llevo cosas, Si te me llevas mis refiero fantasmas, devuélvemelos. exactamente, No te pasas. exactamente, siempre me llevo cosas. No, que Y aquí los anda guardando con amor y todo, y llegas tú y te los llevas. Así de, oye, no. ¿me le prestas al niño fantasma? No, ándale, pues llévatelo. No sé ni de dónde me lo traje, pero pues, llévatelo. Y por lo tanto siempre traigo mis protecciones y aparte mi obsidiana negra. Bueno, Que pero para, que bueno, nada más hago una pausa. Muchos van a decirme por qué obsidiana negra. Y tiene que ser negra, no la verde oscura. Porque se supone que esa es una protección, claro, te la tiene que dejar intencionada una persona que se dedique este, a la brujería blanca para que, digamos, te proteja de que se te acerque algún fantasma, algún ser, vaya, que no es de esta misma dimensión. Y con eso, gracias a eso, me he librado de tus fantasmas. órale. Pero bueno, toda esta plática es porque, Hoy es fin de mes y entonces nos bueno, tocan hoy no sé si sea historias. fin de mes, pero es el Hoy, último bueno, sí, miércoles de exacto, cada mes. perdón. Sí, 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 sí. Es el último miércoles del mes de mayo. Por lo tanto, nos tocan historias Terror. ¿de qué? De fantasmas o de Bueno, sí, terror. historias de terror 2. Exacto. Porque siempre hay segunda parte buenas. Esta Ujú, vez van a ser historias de Tutti Frutti. ujú. Para que, pues, se las preparamos con mucho amor. Para que se lleven un sustito por ahí. Exactamente. De hecho. Y Pero bueno, bueno, Andy, ¿quieres iniciar? si quieres, vamos a iniciar contigo. Bueno, yo traigo. O bueno, como tú me digas, tengo dos historias personales, o sea, que me pasaron a mí, y una historia, si es un caso que, pues realmente hoy no vamos a, como tal, a hablar sobre historias que espantan, pero, a final de cuentas, pues, a lo que voy es que, o sea, bueno, nuestra sección que tenemos siempre después del programa, o sea, como tal, hoy son las historias en general, pero, pues me dieron como la posibilidad de hablar sobre este caso que tiene poco que me acabo de enterar. Y bueno, pues me gustaría dejarlo al último porque es un poco largo de explicar. Y para ver tu Bueno, pero es opinión. paranormal. Sí, claro, Sí. Ah, bueno, claro. está bien. Entonces, inicias con la primera historia. Ok, bueno. Este, como les he platicado bueno, en capítulos anteriores, digo, no tengo la misma capacidad, gracias a Dios, de ver cosas así como mi querido amigo Oscar. Y digo gracias a Dios porque sí, cada cosa que te pasa a ti no te pases. No, o sea, sí está más heavy. Pero, pues, pues obviamente ya por herencia, pues sí, mi familia, o más bien en este caso mis hermanas y yo tenemos la habilidad de tener ciertas visiones. Y hubo un tiempo en el que realmente en mi casa me pasaron, cosas así como, bueno, a mi manera de ver, pues sí, algo heavy, ¿no? O sea, porque pues obviamente no era algo que fuera como normal. Y una de las tantas que me pasó fue que en una ocasión, digo, no sé yo si tú crees en la Santa Muerte o si has escuchado de ella. Ujú. Es que hay mucha gente, digo, aquí todo lo hablamos con respeto. ¿En qué aspecto, no? En el que nosotros sabemos que hay muchas de nuestra audiencia que quizás pues le tienen devoción a ella y es respetable. Yo a final de cuentas a todos ellos yo los respeto, sean
santeros sean devotos a la Santa Muerte, al cristianismo, al catolicismo, etc. Todos son respetados, ¿no? Pero bueno, en alguna ocasión, bueno, en esa época mi familia y yo estábamos pasando algo bastante difícil, económicamente demasiado difícil, al grado de que pues literal, imagínate, o sea, el hecho de no tener a veces ni para comer, o sea, imagínate, o sea, sí fue una época muy difícil. Y entonces, para no sé, como que el cuento más largo, pues a mí me aconsejaron, por así llamarlo, como pedirle. Normalmente lo que dicen es que ella te ayuda siempre y cuando des las cosas a cambio, ¿no? Siempre es así. Entonces, pues yo dije, bueno, voy a tratar de pedir esto porque pues ya era la situación ya era muy, muy desesperante. Ya ahí voy, ¿no? O sea, sin investigar antes ni nada. Ahí voy, hago mi petición y todo. Y lo único que yo le ofrecí fueron flores. Entonces, pues bueno, la situación obviamente no pues no mejoró según para mí. Y entonces yo dije, pues entonces no te doy nada, ¿no? No, bueno, no. Esa fue mi percepción en ese momento, por cómo yo veía la situación. Y nada más fue con una imagen de la Santa Muerte. No tengo ni siquiera la imagen ni nada. Bueno, recuerdo yo que una noche, pues bueno, yo en mi cuarto, literal, empecé a escuchar como si entrara así mucha gente. O sea, sí, mucha gente. Pero, ay, perdón, pero hace cuenta me hizo brincar esa área. Ya ven, ya empiezan a espantar. Entonces, hace cuenta que empecé a escuchar que mucha gente así entraba, pero yo no me podía mover. Es cuando se supone que mucha gente, o bueno, de hecho, bueno, yo sí lo puedo corroborar de que sí pasa, y yo creo que tú también, de cuando dicen que se te sube el muerto, porque realmente se siente así, se empieza a sentir el ambiente pesado y tú no te puedes mover, pero escuchas cosas. Entonces yo empecé a escuchar que entraron muchas personas, o mucha gente, muchos murmullos, y sentí literal como me agarraron de los tobillos, como me agarraron de las muñecas, y no me dejaban moverme, y todos se reían y murmuraban y cuestiones así. Entonces yo empecé a rezar, pero cuando yo rezaba, o sea, ellos se seguían riendo, ¿no? Y yo igual, o sea, obviamente me aferré a estar rezando y todo, y así, ¿no? Hasta que por fin me pude librar. Me espanté tanto que literal me salí corriendo y me fui al cuarto de mis papás, que casi está de polo a polo, porque mi cuarto está entrando, de donde todos tienen su casa, entrando a la puerta principal, y posteriormente la recámara de mis papás queda casi pegada a la sala comedor. Entonces, pues literal así todo el pasillo me lo eché corriendo, y pues llegué yo llorando con mi mamá. Y mi mamá así como de, tranquila, ¿qué pasó? Ya le empecé a decir, ¿no? Y le digo, no, yo no me quiero ir a mi cuarto, no quiero. Y me dijo, a ver, ya quédate aquí. Pero yo sentía, porque cuando yo iba corriendo durante el pedacito, ya es que el pedacito del pasillo de ahí de la casa está chiquito, no es muy grande. Yo sentía que venían atrás de mí. Entonces hace cuenta que me metí al cuarto de mi mamá. Mi mamá en su cuarto siempre tiene pues al niño de Atocha, todos, ¿no? Sus santos. Y entonces me metí y literal me dijo, quédate aquí. Entonces mi mamá me vio tan alterada que literal me dejó en la orilla y me abrazó. Pero hace cuenta que bien raro, porque ya cuando sentí que yo entré al cuarto de mi mamá, como si algo no los dejara pasar, ¿sí me entiendes? Yo siento que eran pues las protecciones, además de que la verdad las mamás tienen eso, ¿no? O sea, a fin de cuentas inconscientemente ellas te protegen. Entonces, pasó. Al día siguiente dice mi mamá que ya todas las mañanas ya se levantaba a las 6 de la mañana, 5:30, a rezar siempre. Esa es tu costumbre hasta la fecha de mi mamá. Dice que cuando se para y bueno, pues en su veladora se pone a rezar y todo, que ella empezó a ver como si salieran sombras de mi cuarto. Entraron y salieron. Tú entrabas a mi cuarto y de verdad no estaba helado lo que le seguía. Estaba así, o sea, frío exageradamente. Yo estuve durmiéndome con mis papás fácil como una semana. O sea, le decía a mi mamá, no me importa quedarme en el suelo, pero yo a mi cuarto no me voy.
Y de hecho, en la mañana tenía que ir con mi mamá a sacar mi ropa y todo para irme a trabajar, porque realmente me daba mucho miedo. En el gimnasio que en ese entonces yo iba, había un señor que era santero. Y yo como supe que era santero, porque normalmente ellos, más que traer colgados y todos, normalmente los que a mí me han tocado, ojo, corríjanme las personas que son dedicadas a la religión yoruba, tienen normalmente unos brazaletes algo gruesos dependiendo del santo que los guía. Entonces, pues bueno, el señor traía su protección, o bueno, su santo. Y me acuerdo, o sea, sí, yo a nadie le platiqué, a nadie, porque realmente era algo que me daba mucho miedo. Yo llegaba, entrenaba y punto, se acabó, ¿no? O sea, ya. Y como me estaba durmiendo con mis papás, pues me sentía tranquila. Entonces, no sé cómo ese señor había dejado de ir, como que unos días. Regresa ese día que yo estaba igual ahí en el gimnasio y todo, y se acerca a mí. O sea, me saludaba, porque sí me saludaba el señor. Se acerca a mí y me agarra del brazo así, pero no fuerte, sino así. Y le digo, sí. Y vuelto y me dice, ¿qué le pediste a la Santa Muerte? Así me lo dijo. Te lo juro que los calzones, literal, y perdón por la expresión, se me cayeron en este momento. Porque dije, güey, ¿cómo supo? O sea, ya nadie le he platicado, ni siquiera a mis amigos. O sea, que tú dijeras, ay, te escuchó, no a nadie. Pero me agarró del brazo, o sea, no me apretó en nada, pero estoy así como preocupado de, ¿qué le pediste a la Santa Muerte? Y le dije yo, y me dice, está atrás de ti, ¿qué le pediste? Y me quedé así, bueno, me puse pálida y me jaló y me dijo, discúlpame por espantarte, dice, pero es que no es normal que ella esté detrás de una persona, a menos que se vaya a morir. Dice, y no es, la sensación contigo no es de muerte. ¿Qué le pediste? Y le di, ya le empecé a platicar, ¿sabe qué? Pasa esto y esto. Y pues se me hizo fácil. ¿Y por qué no le entregaste las flores? Digo, porque, digo, perdón lo que voy a decir, pero no me ha ayudado. Espérame. Y entonces agarró él y me dijo, con razón. Bueno, pues ya. no, es que él me dijo, es que sabes que no es que no te haya ayudado, es que entiende que las cosas no son así. Dice, estuvo mal lo que te dijeron. O sea, si le vas a pedir, sí, tú entregas y obviamente tu música sigue trabajando. Dice, igual tú no sabes y a lo mejor no era el tiempo de, o sea, tienes como tal que hacer las cosas. O sea, y yo le dije, pues sí, es que yo no sabía eso, ¿no? Y me dice, mira, vas a hacer esto. Vas a comprar un coco, lo vas a pasar por toda tu cuarto, porque hasta él me dijo, en tu cuarto ella mandó muchos muertos y los mandó para que te asustaran. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que le pagues. Entonces lo vas a meter, vas a rezar un Padre Nuestro y cuestiones así, te sales y en una bolsa, ya me dijo, ¿no? Pones las flores, pones esto, pones 3 monedas y no me acuerdo qué otra cosa me dijo, lo amarras con una bolsa, 3 nudos, le pides una disculpa a ella, o sea, delante de su imagen, de la foto que tengas, no te deshagas de ella, guárdala en una cartera, aunque ya no la vuelves a ocupar esa cartera, no importa, guárdala, por respeto. Porque tienes que tener respeto. Le digo, sí, claro. Dice, y ya. Y me dices, y si no, no te preocupes, yo veo cómo le hago, pero te ayudo para que ella se vaya. Y pues que le pidas tus disculpas y todo. De todos modos, ella pues está escuchando. Entonces no te preocupes, ok, pues lo hice. Te lo juro, lo hice en un día. Y al día siguiente mi cuarto ya no estaba frío, ya no se veía nada, y fue cuando pude dormir. Entonces, digo, ya sé que tú te ríes y todo, y porque pues tú has de saber, pero, o sea, entiende que yo en ese entonces, y así tú hubieras sabido, o sea, nadie sabe, o sea, vaya, son cosas que nadie sabe, y que es muy fácil que uno pida y que uno haga y todo. Bueno, sí. Tú lo sabrás porque a lo mejor tú, por X o por Y, y porque a lo mejor has escuchado. Yo la neta, pues en ese momento a mí se me hizo fácil decir, y por mi desesperación y todo, o sea, sabes que pues no, o sea, si no me está ayudando, o sea, ¿por qué lo voy a hacer? Digo, por lo mismo de que, pues a lo mejor uno lo hace de esa manera con algún santo y todo, que también a lo mejor está mal, pero bueno, pues ellos no hacen eso porque no son rencorosos, obviamente. Sí, bueno, es que no nada más es con ella, es con cualquier santo o con cualquier divinidad. No sé si has oído que hay muchas historias en las procesiones.
Por ejemplo, en la villa hay gente que se aparece cuando llegan las Que traen procesiones. una llama aquí en la palma de la mano. No precisamente, vienen penando porque Sí, no cumplieron precisamente una o manda. traer una vela o ir de rodillas a la villa. Por lo mismo, o sea, tienen precisamente ese pensamiento de, ay, como no me ayudó, pues entonces no hubo trato, ¿no? Entonces, para mí eso no fue. Y pues aquí es como que es una cuestión de fe, de hazlo y confía en que lo va a hacer. O sea, pero tú no te quedes con eso porque precisamente si tú te quedas con una deuda es la gente que va a venir a penar. Desgraciadamente, digamos que toda la religión, todo el misticismo que hay detrás de la Santa Muerte, te enseñan que es una deidad que Es neutral. no, de hecho es muy vengativa. O sea, y Bueno, ella sí no te puedes andar con rodeos, ¿no? O sí, de sea, hecho. no es como que tan misericordiosa como otras. O sea, sí, es extremadamente milagrosa, pero también es medio vengativa, ¿no? Entonces ahí con esa divinidad sí hay que tener como que mucho cuidado precisamente por todo lo que conlleva. Exacto. Pero pues ya, el chiste es que a partir de ahí, pues yo ya dije, no, ya, o sea, le tengo hasta la fecha respeto. Siempre que digo, normalmente en Tepito, las veces que llegué a ir y cuestiones así que tienen pues la deidad, o sea, el tamaño de uno literal, este, pues yo, o sea, digo, ni me persino ni nada, no creo, por así decirlo, o sea, no tengo como una devoción, pero más sin embargo paso con mucho respeto, porque Ujú. la verdad para mí pues, se merece su respeto y pues hasta ahí. Pues sí, como debe de ser, yo creo que Ujú, nada nos cuesta agarrar y si tú no crees en algo, simplemente ten respeto. exacto. Y de hecho hay algo que muchos no saben también, por ejemplo, cuando también hay que tenerle respeto a la naturaleza. ¿Tú sabías que, por ejemplo, cuando vas a subir a un cerro, cuando entras a un bosque, Cuando entras al cuando mar, entras al río, al mar, tienes que pedirle permiso a sí, la naturaleza? Porque también hay elementos deidades. naturales que agarran y confluyen ahí o hay guardianes. Entonces, si tú agarras y eres irrespetuoso, o sea, pon tú, no pides permiso porque no sabes, pero vas y dejas basura, haces esto, haces el Ujú, otro, pues de una manera u otra se va a vengar lo que hay ahí. sí, de hecho. Y todo porque, bueno, también no tenemos como que ese respeto, ¿no? Ujú, Y también si uno de repente es respetuoso, la misma naturaleza también luego te protege. ujú. De hecho, no sé si has visto que hay varios casos que se han ido dando de, por ejemplo, niños que se pierden en el bosque por días y cuando aparecen los niños están como si nada. Bueno, escuché el caso de un niño, pero bueno, no me acuerdo el nombre, pero que ese niño apareció raro. Apareció como si hubieran pasado 2 años más, o sea, más Ujú, grande, con la mirada de la gente que normalmente va a la guerra y que ve cosas muy sorprendentes. No me acuerdo cómo se ujú, le llama ese trauma, que es que la mirada es así muy abierta ujú, y con otra ropa, ujú. y que nos explican cómo. Pues sí. Pero no, no, tengo que investigar bien el nombre, se los voy a dejar el nombre para que sepan qué historia es. Y sí, pasó, si no mal recuerdo, en Estados Unidos. Ujú. En Yellowstone me parece que fue. No me acuerdo, es un niñito como de 2 años, 3 años que se perdió, pero el problema es que cuando encontraron al niño lo encontraron como alrededor de unos, como si fuera un niño de casi 5 años. Ujú, Es el mismo por el ADN y cuestiones así, pero el niño trae ese como trauma que traen la gente que se va a la guerra, que ve pues obviamente muchas cosas, mucha muerte y cuestiones así, y traía la mirada así como, que es los ojos como que muy abiertos, la mirada muy, muy fija, vaya. ujú, Pero lo que también se les hizo raro es que trae otra ropa, ujú. o sea, que dices, a ver, ¿cómo? Sí. O Sí, sea, de no se hecho hay explican. muchos casos, ya después tal vez le dedicaremos Ujú, un capítulo completo a precisamente todos estos fenómenos que se han dado dentro del bosque, ¿no? ujú, De hecho, te voy a contar una historia que va más o menos relacionado a lo tuyo. No con la Santa Muerte, pero por ahí va. ujú, Ahí tienes que yo anduve con una chavita un tiempo, ¿no? Entonces agarramos, terminamos y demás. Ella ya sabía todo lo que de repente me llegaba a pasar, lo que veía, y ella, pues en el tiempo que anduvimos, nunca le pasó absolutamente nada. Entonces me cuenta
que una vez ella estaba dormida y se me despertó un olor a caña. Pero así como si hubiera una cañería abierta. Pero era un olor tan nauseabundo, que fue lo que me despertó. Pero no había por ningún lado, pues, de dónde saliera ese olor. Pues en mi recámara no había nada. Y era en la madrugada. Y se agarró y la temperatura en el cuarto empezó a disminuir. Pero se sentía así mucho frío. Tanto que no sé cómo estaba yo respirando y sentía que yo veía el vaho de mi aliento, ¿no? Entonces agarra pero yo me podía mover, o sea, no es como que cuando se te sube el muerto, ¿no? Yo me podía mover. Y se me iba a levantar cuando de repente veo un ser oscuro, alto, se medía yo creo que 2 metros, de hecho se tenía que agachar en mi recámara, cómo me estaba viendo, pero yo nunca le vi el rostro, yo sentía su mirada, pero no le veía yo los ojos, ni la boca, nada, pero era así una silueta, de un hombre grande, pero se sentía así mucho peligro. Entonces agarré quise rezar, pero bueno, no soy muy católica, entonces en ese momento pues no me salió ninguna oración. Pero yo quería gritar, quería hacer, y me choqué, no, me paralicé por completo, ¿no? Esa cosa, se empezó a acercar a mí, se empezó a escuchar como una risa, como si ese tipo se estuviera burlando de mí, porque estaba yo así, como si dijera, ya eres mía. Yo lo único que hice, fue agarrar, taparme, la cara con mi cobija, y empecé a decir tu nombre, Oscar, ayúdame. Oscar, ayúdame. Pero yo estaba temblando, yo escuchaba, cómo esa cosa se acercaba. Yo estaba, Oscar, ayúdame, Oscar, ayúdame. Y en ese momento sentí que alguien más había parado junto de mí, o sea, junto a mi cama. Y esta cosa agarró y se empezó a hacer para atrás. Se agarró y de repente fue cuando me quedé así, ya no se escuchaba nada. Se dejó de percibir el olor, nauseabundo. Cuando agarro me quito la cobija para ver si está, ya no había nada. Ya no había nada. Pero volteo a mi lado de la cama, donde sentí que había una persona, ahí estaba tu olor. No, tu loción. No tu loción, tu olor. Porque ya ves que, por ejemplo, las personas, todos tenemos un olor propio. O sea, de hecho lo ves más que nada cuando estás doblando la ropa de las personas, que huele, y dices, esto huele a esta persona, ¿no? O sea, no es su fragancia, no es tal, sino el olor característico de la persona. A eso olía. Es como si tú te hubieras materializado, para irme a ayudar. Agarro, o sea, eso es como que lo que ella me contó. Sí, su lado. Ajá. Yo ese día estaba dormido, pero para esto ya no éramos novios, o sea, ya habíamos terminado y demás, ¿no? Entonces agarré, estaba yo dormido y de repente escuché que me gritaron, Oscar. Pero no era su voz de ella, sino no fue una voz así. Y me desperté así como, chinga, quién sabe, ¿no? Abrí los ojos, no había nada en mi cuarto, agarré y me volví a dormir. Entonces, como que empecé yo a soñar que ella me estaba buscando. Entonces, así que yo la había preocupada y no sé qué tanto. Entonces, cuando me despierto el otro día, dije, me acordé de ella y dije, pues le voy a mandar un mensaje. Le mando un mensaje y dice, no manches, ¿qué crees que me acaba de pasar hoy en la noche? Me acabo de levantar y el primer mensaje que me llega es el tuyo preguntándome cómo estás. Dice, ¿qué crees que pasó? No, pues tal. ¿Cómo ves? Oh my God. Ya después cuando pregunté me dijeron, bueno, pues es que como entre ustedes dos, o sea, hubo como que una relación, se conectaron las energías y demás. Bien o mal, aun cuando no estén juntos, energéticamente de repente siguen como que conectados. Es que si sabes de algo, o sea, ahorita estás hablando de estas conexiones. O sea, a lo mejor voy a hablar algo, pues, digo, voy a tratar de tocar el tema no muy profundo, más bien no decir tanto porque sabemos que pues, digo, pues no estamos hablando de estos temas, pues delicados, ¿verdad? Pero
cuando entre dos seres, voy a tratar de ser no tan explícita, hay intercambio de, pues no sé si decir fluidos, digámoslo así. Ujú. O sea, en general, no quiero especificar, digo, la gente mayor va a saber a qué me estoy refiriendo. Digo, no me refiero pues simplemente a un beso, ¿no? O cuestiones así. Y eso no es mentira, ¿eh? O sea, Ujú. hay... Vaya, a final de cuentas, te quedas con la esencia de la persona y viceversa. Ujú. Y se supone que por eso es que no es que sea malo que a lo mejor tú, pues digo, si quieres tener, que vayas de De no lo pareja en quiero, pareja. por no quiero verme de que de cama en cama, pero algo así. No es, o sea, vaya, mucha gente no lo que pelea no es lo carnal, vaya, sino por la energía que se queda, porque tú te contaminas de diferentes energías que no sabes qué tanto carga la otra persona, porque al final de cuentas eso pasa. Ujú. O sea, imagínate qué tanta conexión entre los humanos podemos tener, simplemente eso en una pareja. Ahora imagínate la conexión que puede haber, que por ejemplo en una familia, y eso te lo digo porque a mí me pasó con mi hermana, con una de mis hermanas, que se pueden sincronizar los días de menstruación. O sea, imagínate a qué grado. Y sí es cierto, ¿eh? Con mi Ujú. hermano es igual, casi casi le digo, ya te va a bajar, sí. Y yo así como de, así a mí también. Y son por días, o sea, de que ella le puede bajar 2 días y a los 2 días, no sé, hoy, y a los 2 días a mí me baja, ¿no? Y así, o sea, como si nos sincronizáramos. Ujú. Pero es por la convivencia, o sea, y por la energía que emanamos nosotras, o sea, Ujú. es eso, es energía. O sea, imagínate qué tan, o sea, realmente qué tan sorprendente es el hecho de que nos podamos conectar energéticamente. Por eso te Sí. digo, ahí era porque a lo mejor ustedes pues tenían poco de haber terminado y por lo mismo tenían esa energía. No, ya tenía un rato que habíamos terminado. O sea, Pero pero a lo que pero es voy que sí es de que sabes de que todos de todo... modos, o sea, sí queda una como que conexión. Ajá, Porque al porque no final de es luego que cuentas, o se sea, no rompe, nada ¿eh? más es por fluidos o demás, sino es lo En que general hay, el o sea, vínculo. toda la historia que tienes. O sea, si tú agarras y haces como que un análisis, todas las personas llegan a tu vida por algo. Claro. Nadie fue como que al azar. No. Entonces agarras y con cada uno agarras e intercambias estas energías. A final de Ujú. cuentas, aunque termines, aunque odies, por ejemplo, al cucaracho o lo que quieras, de todos modos vas a estar conectada Claro. con él toda esta vida, por X o por Y. Entonces son estas conexiones que de repente se dan. Dicen que, por ejemplo, si fue algo como que puro, o sea, pon tú, la relación al principio fue buena, pero ya después no tanto, a veces se queda esa como que pureza, esa parte buena de las Ajá. personas dentro de ti. Ujú. Porque a final de cuentas, cuando tú convives con alguien es un intercambio de información, de energía y demás. Como dices, se pueden dar esta sincronidad. De hecho, hay un ejercicio que hacía este Buda. Jacobo Greenberg, en el cual ponía a dos personas a meditar. Entonces estas personas se agarraban y, por ejemplo, las separaban y ponían a una persona dentro de una cámara de Faraday y a otra persona pues en otro lugar, ¿no? Entonces agarraban, se le hacían conectores para ver si estaban conectados mentalmente, y a una persona, la que estaba en la cámara de Faraday, agarraban y se le ponían como que rayos de luz. Tas, 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 tas. El cerebro de esta persona, pues lógicamente por la luz tenía una reacción. Lo curioso es de que esa misma reacción la tenía la persona que estaba lejos, en la otra sala, y a esa persona no se le había estimulado con luz. Estas dos personas se conectaron en ese estado de meditación, compartieron como que un lazo, y ese lazo hacía que ellos estuvieran de cierta forma Como tal. conectados. Y eso, bueno, ya es algo que se explica científicamente. O sea, yo no nada más es como que la teoría de tal o magia o demás, sino Es realmente ya energía, a empieza a final de tener como cuentas. que esta Exacto. conexión. Pero bueno, ya nos alargamos en Exacto. explicaciones. Ahora sí, Me voy sigue con con la otra. siguiente Ok. historia. Bueno, la siguiente historia igual a mí me pasó. Ah, esa sí te puedo decir que fue. Bueno, han sido dos experiencias que me han dado mucho miedo. Pero esta fue una de las tantas que em, igual en mi cuarto, recuerdo yo que empecé a tener unos sueños muy raros. Sueños en los que
igual sentía que se me subía como tal el muerto, pero no me podía mover y todo. Pero aquí lo raro es que yo sentía que me tocaba. ¿En qué aspecto? No puedo, digo, sí sabías que hay entes que a final de cuentas pueden hasta violar mujeres o violar Sucubos, sí, hombres. Ah, incubos. bueno, esos son demonios, pero aquí estoy hablando de entes, no de demonios, de entes. O sea, fantasmas. Y sí, efectivamente a mí me tocó uno. ¿De dónde lo pesqué? No sé, de fregados, porque la verdad es que fue una época en la que nos pasaron muchas cosas a mi familia. Yo creo que era la misma energía, no sé. Este, y haz de cuenta que cada noche yo sentía que literal me tocaba las piernas, por ejemplo. Nunca llegó a tocarme zonas sexuales, para que me entiendas, nada de eso. Pero sí me tocaba las piernas, digamos, y yo lo sentía, o sea, porque, o sea, por mucho que estés soñando y lo que tú quieras, pues sientes cuando te tocan, o sea, entre las piernas, o sea, pero te digo, nunca llegó a llegar a una zona, como muy, muy privada, digámoslo así, no, pero sí en las piernas, ¿no? Y yo en ese momento, pues me daba mucho miedo y me alcanzaba a despertar, pero ya me empezó a dar miedo. ¿Cuándo? Porque yo decía, "Ay, igual yo soy la que estoy mal, o sea, ¿qué onda?". Cuando de pronto empecé un día me pasó igual, pero ya sentí que este ente como si me besara y yo sentía como su lengua adentro, no sé si me entiendes, o sea, es que realmente eso sentí, te lo juro, y yo no me podía mover, o sea, y me dio cosas, o sea, es que de verdad, o sea, es una sensación horrible, porque son como hormigueo, no sé. El chiste es que me dio mucho miedo, o sea, de verdad mucho miedo, ¿sabes? Igual me paré, me fui igual que ahí fui con mis papás, ¿no? Con mi mamá sobre todo, y mi mamá así como de, pues es que no sé qué, y mi mamá se llegó a quedar conmigo, y cuando, hace cuenta que cuando alguien se quedaba conmigo, fuera mi mamá, mi papá se llegó a quedar conmigo, no me hacía nada, tenía que estar yo sola, ¿sí me entiendes? O sea, el ataque era hacia mí, no era hacia, no, o sea, era hacia mí. Entonces, y ya cuando me volví a quedar sola, me volví a pasar y así. Entonces ya también era molesto que de repente que le toca a mi mamá quedarse conmigo y luego si no, si va mi papá conmigo y así, ¿no? Pero pues, o sea, como que eso no estaba padre, ¿no? De que pues, forzosamente yo tenía que dormir acompañada para que no me hicieran nada. Pues eso fue lo que tuvimos que hacer. El chiste es que, bueno, entre tantos, gracias a Dios, la verdad es que eso es algo que agradezco demasiado a Dios y a mi amigo Chuchito, que siempre me han puesto gente que me ayude y que me apoye. Y tuve una persona, en este caso, te digo, por eso es que conozco también en parte la santería, o bueno, o la religión yoruba, que es como se le debe de decir en realidad. Conocí a una persona que como tal pues igual le explicamos y todo, y él dijo, ¿sabes qué? Pues cuando entró y empezó a revisar mi cuarto, me dijo, no, no es algo así de bajo astral, o sea, me refiero de algún ángel Era caído. una persona. Ajá, exacto. Y dice, y lo estoy sintiendo y esta persona llegó a abusar de mujeres, llegó a abusar, o sea, una persona que ya traía eso. Muchos viajes astrales abusaban. No, no, o sea, sí era una persona que estaba muerta, pero él seguía haciéndolo, o sea, digámoslo así. Eso fue lo que nos dijo. Y me dice, se esconde en tu closet. Dije, no, si te esconde en mi closet, dije, no manches, ándale, ándale, sale con mi ropa. No, y entonces yo me quedé así como de, no manches. Y me dice, sí, está en tu ropero. Dice, y ya está enojado porque ya lo encontré. Dice, lo voy a sacar de aquí, no te preocupes. Y dice, no se quiere salir, dice, porque, o sea, se me hizo algo absurdo, ¿no? Dice, lo que pasa es que lo que se ha querido hacer es abusar de ti, o sea, sexualmente, vaya, porque sí pasa, o sea, sí pasa. Y yo así dentro de mí, así como de, ay, pero si ya había escuchado que eso pasaba con las personas que eran muy así, no sé, como que, no sé, con otro tipo de mentalidad, y pues yo era bien mensa, ¿no? O sea, para empezar en el aspecto de que nunca fui así como de ajá, bueno, yo sabía eso. Pero entonces yo agarré en ese momento y dije, entonces, ¿por qué a mí? O sea, si yo quise, ¿no? O sea, ni siquiera soy así como, no sé. Y me dijo, no, dice, pero pues a final de cuentas estos seres también llegan a tomar gente inocente, vaya, o sea, inocente en el aspecto
así como tú, que eres muy tranquila y así. Dice, o sea, eso no tiene nada que ver. Y me dijo, pero ahorita yo lo voy a sacar. Él se quedó solo en mi cuarto, empezó a hacer cosas y pues le costó mucho trabajo. De hecho, cuando salió, te lo juro que así, mira, o sea, empapado en sudor, o sea, literal. Dices que este cuate no se quería ir porque obviamente era una persona que en vida se dedicaba a hacer esas cosas. Dice, o sea, este cuate pues ya está más que podrido, ¿no? Pero no te preocupes, ya se fue. Y sí, a partir de ese momento yo ya pude dormir bien y todo, pero de verdad es una sensación así de que dices, güey, no manches, qué horror, o sea, de verdad, o sea, horrible, horrible, horrible. Porque te digo, yo sentí como me estaba dando un beso, o sea, porque sentí una lengua dentro de mi boca, o sea, Una lengua literal. muerta. No, o sea, no, es que no te rías, es que Pues sí, neta sí es que era era una como lengua una, muerta. o sea, era literal, yo sentía, o sea, es que fue algo muy raro, o sea, de verdad fue algo muy, muy raro. Y te lo digo porque mis hermanas igual sentían ellas, o sea, cuando yo estaba como tal en peligro, o sea, porque literal pues su cuarto estaba pegado al mío, pero como te digo, las tres vemos cosas, las tres, digo, más una, la de en medio es la que más, pero a final de cuentas pues estamos conectadas. Y ellas mismas decían, como que sentían cuando yo estaba así en eso. Por eso es que te digo, empezaron, ellas no, pero mis papás empezaron a turnar a dormir conmigo. Porque sí, o sea, no, así como ya, así como de, bueno, un día me va a violar y yo qué onda, ¿no? Y sí, pues ese era su propósito, digo, energéticamente, porque realmente no hacen otra cosa más que todo es energético, pero pues de todos modos te absorben energía. De hecho, muchas veces, por ejemplo, nosotros somos los que atraemos esas malas vibras, esas bajos entes o Ay, qué esos horrible. muertos o demás. ¿Por qué? Puede ser por varias causas. Una, eso porque eres una persona con mucha luz y estos seres, digamos que es como si vivieran en la oscuridad completa. O sea, no alcanzan a trascender porque no encuentran la luz. Entonces, cuando ven a alguien que tiene demasiada luz, inmediatamente se le pegan porque piensan que ese es el camino Para para lograr su tener, camino. ajá. Ajá. O hay seres a los que están tan acostumbrados a la luz que les molesta tu luz y van y te agreden, ¿no? Eso llega a pasar. O también uno, si de repente, por ejemplo, como en este caso que decías que habían como que malas situaciones, por el carácter que tienes, por las cosas que de repente traes, tú los atraes. Tú estás vibrando ¿Pero qué bajo. tiene que ver con el carácter? O sea, me Ajá, refiero a porque que, por ejemplo, cuando eres una persona muy enojona, a ver, pero yo no, agarras. a ver, No, o cuando sea, pasó eso, era porque lo que te digo, o sea, porque en la situación en la casa por era eso. estresante, en Ajá, el aspecto de exacto. saber que quizás hoy podamos tener para comer, quizás mañana no, y Exacto. no era estrés de enojo, o sea, era estrés de Ajá, decir, güey, tengo que ver de dónde fregados sí, poder ayudar a que mis por papás eso. tengan que comer, Pero así. empiezas a vibrar bajo. O sea, es lo que, por ejemplo, muchas veces agarras y, por ejemplo, agarras y te estresas en el trabajo. Ajá. Ese estrés, aunque haya sido en el trabajo, lo traes tú, empiezas a vibrar tú bajo. Tú eres el que agarras y como que debes de cortar con esa emoción. Porque si no, Ya todo el te entendí. tiempo es como si fueras una campanita, tac, 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 Ya y te entendí. empiezas a traer todo lo que está vibrando en esa Sí, misma a lo frecuencia. mejor digo, no puedes decir jamás te vas a estresar porque el que diga jamás me he estresado, Exacto. pues entonces no es humano. O sea, te vas a Exactamente. estresar en el momento, pero después de que, por ejemplo, ya encontraste algo y todo, te liberas de eso. O sea, como dices, ya no me Exactamente. voy a En salir cambio, estresada. si por ejemplo, como dices, en este caso, tú agarras y eres una persona que vibra alto y lo conjuntas con lo que estaba tu familia vibrando bajo por la misma situación, es un cóctel. ¿Y por qué te atacan entonces a ti nada más? Precisamente porque tú eres la que más está vibrando. Ya te entendí. La que traía la carga de la casa en ese momento. Exacta, La carga porque eres la que de tiene el saber carácter que... más fuerte, la que para ellos es como que es como un mosquito que dices, ¿por qué a una persona la pica más y por qué a otra la pica menos? Ah, pues porque una persona tiene como que cierto dióxido de carbono, porque tiene un poquito más de alcohol, por tal. O sea, hay ciertos factores que hacen que el mosquito elija a esa persona. Aunque casi Por sobre otras personas. aunque estén alrededor de él. Exactamente, a eso es a lo que voy. O sea, por tu carácter que tienes, por eso es que tú eres una campanita que vibra en esas frecuencias bajas y atraes automáticamente a esto.
Entonces, eso fue en ese tiempo. Entonces, ahora que has ido cambiando, pues lógicamente agarran y eso dejas como que de vibrar y empiezas a cambiar tu frecuencia y ya no atraes tanto eso. Exacto. Sí, porque sí fue una época en la que te digo, y fue eso, en donde literal pues estábamos así. De Entonces, hecho, sí. hay una teoría que habla acerca de los poltergeist, de que si te das cuenta, por lo regular, casi en los poltergeist más documentados, los que fueron como que los más fuertes o demás, siempre había un adolescente, una Ujú. chica que estaba en su pubertad, en este tiempo que están súper hormonales, era cuando más se disparaban los eventos. Ya haciendo como que ciertos estudios, se piensa que tal vez las mujeres, cuando están en esta etapa, desarrollan como que habilidades de, ¿cómo se le llama este? Bueno, Psíquicas. psíquicas. Entonces ellas son las que provocan el poltergeist, ellas son las que hacen que se muevan las cosas, las que hacen que tal inconscientemente. O sea, no son conscientes de esos poderes y por eso es que se manifiestan y demás. Pero precisamente es por estos eventos. Ya, ya, ya. ¿Ya me entendiste? Sí, sí, sí. Ujú, Sí, o sea, en ese momento mi vibración era baja por lo mismo del ujú. estrés que O tenía sea, constante. eras una campanita y por el estrés que había en toda tu casa y todo el ambiente, vibrabas todavía más fuerte y Ujú. empezabas a traer todavía más cosas. Ok, 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 ok. Ujú. Pues sí, esta fue otra de las que me dio como que cosilla. No, 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 muy Y a mal. ver tú. A ver, una vez, lo voy a tratar de resumir. Tenía una novia que vivía en Tepozotlán. Entonces una vez agarré y me fui un sábado para conocer Tepozotlán, ¿no? Espera. Lo bueno es que según tú no te has tenido novias y pobre de ti. Y ahorita ya llevas dos más. Dale. Entonces, esta novia agarraba y vivía allá, entonces, pues por lo regular siempre estábamos acá, ¿no? En la ciudad, y Ajá. un día dije, pues vamos a conocer allá. Fuimos, anduvimos por la zona de Tepozotlán, fuimos a tomarnos unas cervezas y a comer. Ujú. Entonces agarro y me regreso. Entonces, ya venía yo en la noche en los camiones de que salían de Tepoztlán, me iban a dejar en el Metro Rosario. Primero pasó algo que, bueno, tal vez tiene y no que ver, ¿no? Con la historia. Por lo regular yo tengo como que problemas de vejiga. Entonces agarré y como había tomado cerveza dije, ching, ¿cómo lo voy a hacer? No es como una hora y me va a andar del baño. Dije, pues ya sé, en cuanto me suba al camión me duermo para aguantar. Para que mi mente no De aquí en lo que piense. llego al Rosario y en el Rosario ya hay un baño, ¿no? Ujú. Entonces, agarré, me subo al camión, me duermo, pero de repente me despiertan, pero así muchísimas ganas de hacer del baño que dije, no manches, siento que ya se me está como que saliendo, ¿no? Agarro, me levanto y viene un tipo como hacia atrás de donde estaba yo y agarro y me jalo rápido hasta la puerta, ¿no? Y empiezo a tocar. Entonces agarra, el chofer abre la puerta, todavía ni se frenaba bien y yo ya me estaba casi aventando y sentí que alguien me quiso agarrar de atrás, ¿no? O sea, como de, creo que traía mochila, como que me quiso agarrar de la mochila, pero yo agarré y me bajé, o sea, me agarré, me bajo y no era carretera. Entonces como que no manches, ¿y ahora? Entonces agarré y dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Entonces O sea, agarré y, dejaste el baño, el camión. ajá, me casi bajé del camión y caminé, ¿no? A donde había unas como torres de luz y ahí fui al baño. Entonces agarré y ya regresé así como que, y ahora, y así la carretera bien oscura y todo, así como que no manches, y ahora pues voy a tener que caminar. Empiezo a caminar pues sobre la carretera hasta donde dijera, pues aquí hay es parada, ¿no? Entonces agarré y caminé y llego a la carretera, veo dónde está la parada, pero yo sentía que alguien como que me estaba viendo, pero volteaba y pues no había nadie, ¿no? Viene el siguiente camión, me subo, avanza el camión un poco y después agarra y se detiene atrás de otro camión. Entonces agarran y de ese camión empiezan a bajar, empiezan a subir personas que venían en el camión que yo venía primero. Entonces agarran y iban comentando, el chavo que me quiso agarrar era un asaltante. Cuando yo me bajé, asaltaron el camión.
Un señor se les puso al tiro y le dieron un balazo. Ay, no. No lo mataron, o sea, nomás lo hirieron y se echaron a correr y no sé tanto. Dijo, ay, qué suerte, ¿no? Me salvé. Y me veían feo, así como que, este güey, o sea, yo creo que él sí sabía que iban a saltar y por eso se había bajado y demás, ¿no? Entonces agarré, me hice el dormido y demás. Agarramos, llegamos al Rosario, transbordo, y me tenía yo que bajar en 18 de marzo. Me bajo en 18 de marzo y tengo que transbordar a la línea verde. Entonces en ese transbordo, al momento de que me bajo, igual siento que alguien está conmigo. Entonces agarro, volteo y no, o sea, fui el único que estaba en el andén. Se me hizo curioso porque no había gente, o sea, no había nada de gente. Dije, bueno, no es tan tarde como para que no haya nada de gente, pero bueno, también no es tan temprano. Agarro, me bajo y al momento de que bajo porque para esto hay que bajar por unas escaleras, cambiarte de lado para el transbordo. Voy bajando, llego a la última escalera y empiezo a escuchar como si alguien bajara por las escaleras. Dije, qué raro, ¿no? O sea, yo no vi que viniera una persona, pero bueno. Sigo caminando, subo las escaleras y cuando estoy en los últimos escalones empiezo a escuchar que alguien sube, pero al momento de que volteo no hay nadie. Pero volteo y se queda parado. Chinga. Sigo caminando, empiezo a caminar el pasillito y se empezaban a escuchar los pasos. Pero no había nadie. Lo raro es que no pasó ni una sola persona. Volteaba y se quedaba parado. Otra vez seguía caminando y se empezaba a escuchar. Hasta que ya que iba a llegar yo a la línea 3, empiezo a escuchar cómo agarran y voy caminando y empiezan a correr. Volteo y al momento que volteo sentí como si alguien me hubiera brincado. Pero no había nadie. Entonces agarré y ya después empecé a escuchar el cómo corrieron, pero hacia adelante. Ya, pues así como que... ¿Qué onda? ¿Qué onda, no? ¿Qué pasó? Dije, ¿quién fue quien me avisó para que me bajara? O tal vez lo agarré cuando me bajé al baño. No sé qué fue lo que pasó. Fue así como que un ente que andaba por ahí. No manches. Lo bueno es que no traes tú nada. No, ¿verdad? ¿Tienes otra historia? Pues sí, esta la voy a contar. Fue el caso que te estoy diciendo. Mira, en pocas palabras, la historia es esta. Eran 6 amigos, 4 hombres, 2 mujeres. Aquí voy a retirar de la historia a las mujeres porque en sí nos vamos a enfocar en esos 4 amigos. Hacen una reunión en casa, los 4 chavos son pues chavitos que pues realmente no, vaya, sus familias estaban bien económicamente, pero pues bueno, ellos, pues digamos que como todo, ¿no? Como todo chavo, pues como que se arriesgaban y cosas así. Entonces, se les ocurre a los 4 jugar, digo porque esta historia me la contaron tal cual, o sea, la Ouija. Y tú sabes que se dice mucho que la Ouija no hay cosas que no debes de preguntar. Para empezar, ni siquiera jugarla, ¿no? Para empezar. Porque no sabes lo que puedes abrir, porque abres portales y que después tú no sabes cerrarlos. Entonces esa es una. Y con quién hables, porque puede ser que hables con alguien que pues no es muy conveniente. Entonces se les ocurrió, o se le ocurrió a uno de ellos preguntar si otra cosa importante, los 4 tienen diferentes edades, o sea, como tal. Se les ocurre preguntar pues sobre su muerte. Y pues este ser pues no quiso como que decirles. Ellos siguieron insistiendo hasta que se pusieron pues de una manera pues grosera, por así llamarlo, pues como comentan. Y pues literal la Ouija pues los amenazó, ¿no? De que pues de hecho sus muertes iban a ser trágicas y que pues no iban a pasar de los 45 años. Y que pues ella se iba a encargar casi. Los amenazó. Entonces, pues, si los chavos no creyeron y todo, dijeron, ay, todo esto es falso, güey. Tengo 20, total.
Exacto. Y Diosito me protege, ¿no? O sea, como si dices tú, sí, sí te protege, pero también tú no te seas tan güey, ¿no? Bueno, pasaron los años. Y lo más chistoso es que efectivamente ninguno de los cuatro llegó a los 45 años. ¿Coincidencia? No lo sé. El primero murió de manera muy trágica. O sea, los cuatro nunca fueron malas personas, pero el primero murió de una manera muy trágica en un accidente automovilístico, en donde él no venía tomando, venía normal en su carro, y pasó un carro de unos chavitos juniors, obviamente en un carro deportivo, y y lo más chistoso es que lo chocaron. A los otros chavos no les pasó nada, ni un rasguño, nunca se hizo nada, y este chavo se murió. O sea, literal, y de una manera muy fea, porque el su coche quedó destruido. Siendo que dices tú, güey, y él no había tomado, o sea, sí, él no había tomado. Y murió a los 43 años. El que sigue, después de varios años, se va a Canadá y pues, digo, empieza a trabajar allá. Y resulta que a este chavo, igual le pasa lo mismo. Se muere en un accidente automovilístico. Y lo peor del caso es que del primero no, pero del primero como que sus amigos dicen que, o decían que indagaban que como que si supiera que ya se iba a morir, porque hizo cosas así, no sé. Pues que fue algo muy raro, porque de hecho el de Canadá hizo lo mismo, o sea, como si sintiera, ¿no? O sea, algo. Porque de hecho él platicando dice que se sentía como acorralado y no sabía de qué era. Y bueno, igual murió en un accidente automovilístico también. Tienes veces que dices, estoy que no tomé, me sale un coche y me mata, ¿no? Algo así. El de Canadá. El de Canadá. Y se murió. Él llegó a los 37 años, 38 por ahí. El tercero, no tiene mucho que murió. Murió de una manera muy trágica que hasta la fecha no se sabe qué le pasó. Solamente, digo, sus papás consideran que fue asesinado, pero no quieren indagar por alguna razón. Él murió igual, él murió en Europa porque él y el otro chavo se fueron a vivir a Europa, a España, en sí, a Madrid. Y te digo, este tercer chavo muere de manera muy, muy trágica porque no sabe, o sea, yo siento que ahí hay gato encerrado porque por lo que ellos platican, realmente primero le dijeron que fue un suicidio, luego resulta que no, piden los videos para ver si es que se suicidó y él se aventó al metro, supuestamente. Y resulta que mágicamente los videos no están. Dices, ahí es México, o esto, ¿cómo está, no? O sea, aquí se desaparecen esos, pero en Europa, ¿cómo van a hacer eso? Entonces, igual ya está, hay gente involucrada y medio raro. Pero bueno, murió de una manera muy trágica. Y antes de cumplir 40, no, él tenía 40 años exactamente. El último fue el que vio todo esto y se sabía la historia. Y este chavo, de hecho, este último se suicidó. Y se suicidó ¿por qué? Porque sabía que ya le tocaba la suya. No sabía cuándo, pero que le tocaba. Y de hecho él dejó una carta explicando todo lo que había pasado y lo que quizás los demás no sabían de lo que hicieron, lo que preguntaron, qué fue lo que pasó. Y que él siente que realmente sí hubo ahí intervención de este ser, algo así, para que estuvieran ellos marcados y morir antes de los 45 años. Y él se alejó de todos porque se sentía culpable de no haber podido ayudar a su anterior amigo. Vaya, como para cortar la maldición, para que me entiendas. Porque era muy, muy ilógico cómo se murieron todos. Y prefirió pues irse por la puerta más fácil.
¿sabes qué? Pues mejor de una vez me ejecuto yo antes de que me pase algo peor, ¿no? Y sí, literal a él lo encontraron ahorcado y dejó las cartas a diferentes personas indicando qué era lo que había pasado y todo. Y a él el miedo que siempre quedó es que lo que no quería era que esa cosa se siguiera con sus demás amigos, ¿no? Que realmente no, porque pues no jugaron la Ouija, vaya, más que ellos cuatro. Y pues la Ouija literal fue específica al decir Que ellos cuatro. exactamente, o sea, no dijo ustedes cuatro, pero sí señaló a la gente que estaba ahí y a todos les dijo antes de los 45, de mi parte está de que ustedes ya no dejen de estar en este plano, digámoslo así, ¿no? Claro, no se los dijo así, se los dijo de otra manera. Y pues sí, y él se murió teniendo 44 años, casi los 45. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Algo extraño? Sí. Pues sí. Qué coincidencia, no lo sé, me recuerda lo global de Los Increíbles. Pues es que está raro, ¿no? O sea, ninguno llegó a los 45. Fueron muertes trágicas. Y y pues acabó con los cuatro, literal. Qué mala onda. Entonces, sí es así como que dices, ahí por ejemplo era eso, o sea, saber, ¿tú crees que sí haya sido como tal coincidencia o que realmente pues haya sido su destino como tal? ¿Tú crees que haya sido coincidencia? No, no. Muchas veces, como te pasó a ti, no sabes por la juventud, por la inexperiencia, por el estar jugando, con qué te metes. O sea, es muy fácil que tú de repente agarres y por curiosidad entres en temas que desconoces. No sé, una chavita que de repente está en su adolescencia y empiezan a gustarle los chicos y de repente ve a un chico que le gusta pero no la pela, entonces se le hace fácil hacer un amarre. Entonces agarre y esta chavita no sabe las implicaciones que puede haber, los castigos que puede haber, o sea, porque estás moviendo energía. Igual todos los que juegan a la Ouija, está bien, es su derecho, pero si no hacen las cosas bien, también van a venir implicaciones. O sea, todo se tiene que hacer como que con respeto y tratar de evitar ciertas cosas. Por ejemplo, si tú agarras y si te gustan mucho los temas paranormales y vas y te metes a un panteón, pues es lógico que te van a espantar. O sea, y tal vez si te dan un susto que apareces algo, eso va a ser lo mínimo. O sea, no sabes lo que puedes traer a tu casa y a tu familia, ¿no? Y afectar y dejar ya un ambiente nauseabundo dentro de tu casa, todo por hacer una tontería. O igual, por ejemplo, como otro ejemplo, ¿no? Agarrar y hacer una promesa que no cumples y tal vez ni siquiera te acuerdas, ¿no? Llegas de viejo y dices, ni me acuerdo, ¿no? Que yo le debía rosas a la Virgen de los Lagos. Y cuando te mueres, pues ahí andas penando porque no agarraste y no fuiste a pagar esa manda que tenías. O sea, es muy fácil de repente agarrar y toparte con todo esto, ¿no? Pero muchas veces pues te pasa porque tú lo buscaste. O sea, es como por ejemplo un exorcismo. Las personas que quedan poseídas, muchas veces ellas de una u otra manera dieron la autorización para. O sea, un demonio no entra porque sí. Por ejemplo, lo que te ponía hace rato. O sea, hay gente que vibra en frecuencias bajas y atrae precisamente a todo ese bajo. Tal vez esa persona no le dice, ay, sí, pásale, ¿no? Al demonio o demás. Pero sí su misma frecuencia agarra y hace que atraiga todo esto. ¿Cómo agarras y lo cortas? Bueno, pues tienes que empezar a cambiar tus actitudes. Tienes que agarrar y empezar a trabajar, pues, o sea, hasta psicológicamente, para agarrar y salir de esa negatividad en la que las personas viven, para agarrar y empezar como que a atraer todo lo contrario. Exactamente, o sea, de hecho está hasta la ley de la atracción, ¿no? En la que tú vas a traer todo lo que seas. Entonces, si tú eres una persona positiva, bueno, pues vas a traer cosas positivas. Perdón. Conozco, por ejemplo, gente que se dedica, no sé, a Los Ángeles.
tienen una vibra, o sea, ellos como que sí están conectados con en esta vibra positiva, que hasta los ves y sientes ese gusto. O sea, como que tienen algo que te atrae, algo que te da esa calidez, esa dulzura. Y en cambio también cuando una persona se dedica a hacer cosas negras, inmediatamente sientes ese rechazo, esa desconfianza, ese tal. O sea, son energías que están ahí y que nosotros si las buscamos sin tener ningún conocimiento, pues es donde tal, ¿no? Exacto. O sea, y a veces pues puede ser pues sin querer, o sea, que agarres y te topes. No sé, ahorita me acuerdo el caso de eso no me acuerdo en qué podcast lo vi, de un ingeniero que lo mandan a provincia, ¿no? A hacer como que un trabajo. Y cuando llega, todo el mundo se dirigía a él como el ingeniero, pero en sí era ingeniero, pero tenía un puesto muy bajo. Entonces agarran y de repente llega como que a la cantina del pueblo. Fue en Veracruz esto que pasó. Y agarró y todos en el pueblo, el ingeniero, ¿no? Entonces agarró y llegó una mujer guapa a querérselo ligar, pero el ingeniero era casado. Y la rechaza. Pero esta mujer está como que insistiendo. Entonces agarró y de repente ellos dos en la noche la pasaron juntos. O sea, como que lo convenció. Y a partir de ese día el ingeniero se le fue la cabeza. Estaba súper enamorado de esta mujer y todo eso. Y cuando vio, de repente esta mujer se entera que este hombre no tiene dinero y lo manda a volar. ¿Sabías Y el ahorita que hombre estás se contando desvivía. eso? Que de hecho... se me fue lo que te iba a decir. Es que ahorita que estabas diciendo de la chava, que algo dijiste de Ay, se me fue. Chava. Bueno, esta vez sí me acuerdo, porque ese es algo, o sea, como una teoría. Entonces, o sea, ahí es esta lo embruja y después pues eso. lo deja como que todo tonto y a final de cuentas esta persona pues se perdió y perdió todo. O sea, y él sin deberla ni temerla, o sea, nada más por el hecho de que pues, era ingeniero. Y eso era lo que te iba a decir, que la brujería más pesada o la que tiene este efecto, pero a fin de cuentas tarde o temprano termina. Acuérdate que, ¿te acuerdas que una vez te dije? Como tal el amor no no, ¿cómo se llama? No se fuerza. Y precisamente por ejemplo, los amarres dichosos sexuales, todo eso son así. O sea, literal le ha de haber hecho algo por el estilo, pero a fin de cuentas. No, Pues, bueno, esta sí era una bruja y fue la que hizo que se perdiera razón. él completamente. O sea, por eso te digo, lo convenció en una noche, o sea, Sí, como con todo para y que él no quería. Ajá, exacto. Pero pues te digo, esto es como que sin deberla ni temerla, ¿no? Entonces, pues es lo que de repente llega a pasar. Exacto. Pero bueno, mira, para concluir, te voy a contar, no sé si recuerdan que en el capítulo pasado de historias les hablé del departamento en el que yo antes vivía. Bueno, estuve como que platicando con mi familia, así como que tratando de acordarnos de los casos que llegaron a pasar ahí. Y me comenta mi hermana que, por ejemplo, a ella también la llegaron a asustar dos veces, principalmente. Una dice que ella llegó de la escuela y no me acuerdo de dónde llegó. El chiste es de que ya era algo tarde, eran como las 6, 7 de la noche, ¿no? Entonces llega a la casa y le duele muchísimo la cabeza. Entonces mi hermana padece de repente de migraña. Entonces agarró y apagó todas las luces por lo mismo que le molestaba la luz. Entonces agarró, llegó y se metió a su recámara. Y dice ella que clarito escuchó, porque para esto agarrabas y estaban unas escaleras, había una puerta, de una como reja, y después estaba la puerta de la casa. Dice que escuchó cómo abrieron la reja, la cerraron, después agarraron y entraron a la casa, pero estaba todo apagado. Dice, yo agarré y salí para pues, decirle a mi mamá que ya había llegado. Dice, entonces agarré y le dije, ya llegué, y seguí en eso vi que ella pasó caminando de la puerta al baño. Dijo, pues ya llegó mi mamá, ¿no? Pero pues, qué raro que no me haya pelado. Entonces agarra, se regresa a la recámara y después al poquito rato no escuchó que saliera. Al poquito rato se escucha otra vez la reja, se otra vez la puerta, prenden las luces, se va a asomar y es mi mamá que va llegando. Sí, es que así como que chinga, pero pues sí acabo de ver, ¿no? Fue al baño y no había nadie.
y no se escuchó que salieran y nada más estaban mi mamá y Cristal. Sí, o sea, es muy lógico. Ajá. En esa casa nosotros teníamos un estéreo que era muy potente, o sea, tenía unas bocinotas y no sé qué tanto, se le encantaba a mis papás para hacer sus fiestas. Entonces mi papá siempre nos acostumbró a que todos los estéreos que tuviéramos, que siempre los dejáramos con el volumen mínimo para que no se volaran las bocinas, ¿no? Que lo dejaras fuerte y se volaran o demás. Entonces siempre teníamos la costumbre de tenerlo en el volumen más bajo o hasta en cero, ¿no? Entonces hubo una vez, estábamos mi hermana y yo en nuestra recámara, teníamos otro, porque ahí teníamos un otro estéreo, y estando, ella estaba acostada porque pues le dolía la cabeza, yo estaba en la computadora creo, y de repente agarra y se prende el estéreo a todo volumen. Entonces agarró y Cristel y yo nos quedamos así. Agarra, se asoma a mi mamá y me regaña. Dice, ¿por qué prendes el radio tan fuerte si estás viendo que tu hermana está mala? Y Cristel y yo nos estamos viendo así de, ninguno de los dos lo prendió. No manches. O sea, y si fuera nada más del simple hecho de agarrar y prenderlo, no debería de tener volumen porque precisamente nos acostumbraron a bajarle todo el volumen. Y aquí se prendió con todo el volumen. A mis papás igual un día en la noche estaban ellos ya acostados y a las 12 de la noche agarraron y les prendieron un despertador que tenían ahí, una grabadorcita, agarraron y se las prendieron. Y dice mi papá que todas las noches, bueno, no todas las noches, sino muchas veces en la noche, agarraba y la cama hacía un movimiento extraño. Que estabas tú acostado y empezabas a sentir como si en el colchón se empezaran a hacer olas así, que iban desde los pies hasta la cabeza. Entonces agarraron y prendían las luces, no había nada. No había una explicación para ese hecho. Ajá, sí, no. Sí. Uh-huh. No manches. Entonces eran de las tantas cosas que llegaron a pasar ahí en ese departamento. Y digamos que entre comillas light, ¿no? Ajá. Así. Sí, de hecho era como que de lo light, ¿no? Llegó un momento en que a final de cuentas te acostumbras. Por ejemplo, en esa casa, a cada rato era de que íbamos a buscar a mi mamá. ¿Qué pasó? ¿Me hablabas? No. Sí. Sí, pues es que te escuché, eso. ¿No? Y igual, por ejemplo, mi hermana, oye mamá, ¿me hablaste? No, pero clarito se escuchaba la voz de mi mamá que nos llamaba o mi papá. Y, por ejemplo, también veías muchas sombras, o sea, de repente veías a alguien pasar o de repente veías que alguien estaba por ahí y ya, ¿qué era? No sé. Pues sí. ¿Qué te digo? Exactamente, son cosas que de repente no nos no tenemos explicación alguna. O por ejemplo, voy a contar ya la última. Con la última novia que tuve, una vez fuimos a Villa del Carbón. Entonces agarramos y ella quería hacer un viaje por el bosque y fuimos en un día en que no había tanta gente. Entonces agarramos y llegamos a las cabañas. El plan era quedarnos ahí. Entonces agarramos, empezamos a caminar y cuando vamos caminando así por el bosque nos perdemos y de repente se empieza a sentir una vibra como que pesada. Entonces agarramos. ¿Y a qué bosque fueron? Ahí en Villa del Carbón. Ah, ya. Entonces sentía pero así tenso el ambiente. Llegamos, pero para esto, o sea, le dije, no te preocupes, o sea, no estamos tan perdidos, porque si bajamos por este sendero, ahí están las cabañas. Nada más es como que encontrar el sendero planito, porque si nos bajamos por aquí, pues nos vamos a partir nuestra mandarina en gajos, ¿no? Pero está aquí abajo, nos podemos regresar. Pero de repente llegamos así a una granja, así, pero una mala vibra que parecía de la película esta de, ¿cómo se llama esta? Jeepers Creepers. Ay, no mames. Así bien tétrica, los cultivos ahí que tenían se veían raros, o sea, se sentía como que mal vibrada, ¿no? Y agarramos el chiste de que encontramos el lugar. Y yo sentí todo el tiempo que alguien nos estaba observando. Nos sentamos en un claro, y de repente le dije, oye, ¿estás viendo esto? Había dos árboles que hacían así como un ojo y en medio había una persona como parada. No manches. Entonces fue así como, chale, ¿no? Qué raro. Entonces, o sea, se sentía como que esa vibra que a mí en lo personal ya no me hizo estar tan a gusto. Digo, estuvo muy padre el día, pero ya había un negrito en el arroz, ¿no?
El chiste es de que agarramos y decidimos pues mejor regresarnos a la ciudad, nos hospedamos mejor en un hotel y pues ya, ¿no? Quedarnos más tranquilos. Porque yo vivía un poco retirado. Entonces agarramos y para esto llegamos al hotel. Estuvimos cantando, estuvimos bailando y todo, ¿no? Ahí en la fiesta. Agarra y nos acostamos. Entonces ella se queda dormida. Y de repente el pasillo de ese hotel es oscuro, pero es de los que tienen ¿cómo se llama? Como que detectan cuando van caminando las personas. Entonces agarran y se prenden las luces conforme tú vayas apagando. Y conforme vas pasando se van apagando las anteriores. Entonces agarro y yo tenía como que me empecé a sentir mal vibrado. Y de repente, no sé cómo me asomo, y en la puerta de nosotros está prendida la luz afuera. Es como que, chinga. Pero no se oye que estén abriendo en el cuarto de enfrente, ¿no? Entonces agarra y me quedé como que, te quedas como que en vigía, tus sentidos como que empiezan a agudizarse y se empieza a sentir como las... Me quedé, ¿qué pedo, no? Lo que yo pensé al principio es ser un pinche pervertido, ¿no? Que está escuchando como que en las puertas a ver qué. Me paro, al momento de que abro la puerta, se apaga la luz. ¡Pum! Y ninguna luz, todo el pasillo está completamente oscuro. Salí, se prende la luz. ¡Pum! Y era la única luz que había en todo el pasillo. O sea, no había forma en que esta persona se fuera corriendo para un lado, para el otro, ¿no? Entonces agarré, todavía me esperé, como que pues a ver qué sale, ¿no? Ya dije, bueno, pues no pasó nada. Agarro, vuelvo a cerrar la puerta, me acuesto. Y todavía me acuerdo que ya no me pude como que dormir bien. Entonces agarro, me acuesto, estoy con esta chica, la abrazo. Y de repente empiezo a escuchar en mi oído otra vez el... No manches. Y agarró y me dijo, pero era una voz no tenebrosa, era ciertamente como que no se le entendía bien. Es como si una persona te hablara, no sé, como que en el agua, algo así, o sea, un sonido sí los he escuchado. Rarón. No se les entiende, de hecho, como que si me hablan dijo, debajo del agua. Qué bonito, pero no te vas a quedar con ella. No, man. Agarramos y esa fue la última vez que estuve con esta chica. No por eso. De hecho, eso ya hasta después me acordé. Sí, esa cosa me advirtió que no me iba a quedar con ella. No manches. Neta. Ay, ¿qué me salieron esos unos fantasmas para que me vean la partida diariamente? No. No, pero fíjate, no manches. Así fue como sucedió esa vez. De hecho, ya ves que ese lugar, hace ratito pasamos por ahí. Sí. Íbamos en una avenida y te dije, mira, de ese lugar te voy a hablar hoy. Ahí fue. En ese hotel. Ay, güey, no manches. Pues, pero bueno, chicos, yo creo que ya vamos a cerrar esta sesión. Ya para el otro les vamos a traer otras historias todavía más macabras. Pues tú, porque yo la verdad no tan macabras. Ay, qué fresa. Pero bueno, sí, exactamente. Pues esperamos que les haya gustado este capítulo. Si tienen alguna historia igual de terror, ya sean propias o de algún otro familiar o algo, pues escriban en nuestro mail o bien igual en los comentarios, no sé, como ustedes gusten, para que así podamos contarla y pues obviamente todos puedan conocer también sus historias. Y nuestro correo es es como.va.podcast@gmail.com. ¿Otra vez? No, MX no, ¿verdad? No. como.va.podcast@gmail.com. Exacto, bravo, ya se lo está aprendiendo. Bien, chicos, ustedes también se lo pueden aprender y mandarnos sus mensajes ahí, ya sea historias de terror, nos pueden mandar también para la otra sección que es de historias
que pues les dé vergüenza contar, problemas que tengan, que Si se le quieren declarar a alguien, puede ser. Es que puede ser que nos manden una historia en donde a lo mejor pregunten, es que no sé cómo le hago para hacer esto. No sé, es que puede ser Ajá, esa como que parte. tips de ligue, como que qué No ligar. se ligue, pero es que pueden preguntar lo que ellos quieran, mientras a lo mejor podamos nosotros intervenir y ayudarlos, ya que estamos del otro lado de la cancha, digámoslo así, pues podemos contribuir a algo, ¿no? Así es, Sea ya lo que sea. veremos a ver cómo lo vamos acomodando para poderles ayudar. Ujú. Si podemos consultar a algún experto, lo haremos para poderles dar la mejor información. Exacto. Ujú. Y para las personas que de repente dicen que no nos encuentran en YouTube, recuerden que nos deben de buscar ponen así en el buscador @comova.podcast, @comova.podcast, y ya los va a mandar directamente a la página. Porque si ahorita ponen cómo va, pues no los va a mandar. O si ponen, por ejemplo, cómo va podcast, los va a mandar a cómo hacer un podcast. Y bueno, tampoco es lo que buscan. Y tampoco buscan la canción de Santana, ¿verdad? Entonces, agarren y denle cómo va.podcast. Y ya, los va a enviar al correo. Exactamente. Y pues bueno, de nuevo les agradecemos que nos hayan escuchado o que nos hayan visto, cualquiera de las dos. Y bueno, esperamos que pues pasen una bonita mañana, tarde o noche, en este caso, si lo escucharon de noche. Y pues no se sugestionen. A final de cuentas recuerden, digo, no, lástima que no puedo decir que esto fue falso porque no. Pero bueno, el chiste es que no se sugestionen. No pasa nada. Mejor pónganse a ver ahorita algo romántico, algo de risa. No, recuerden que sus vibras son los que atraen. Exacto. Entonces agarran y siempre tengan la vibra positiva. No estén pensando en, ay, se me va a aparecer, porque realmente se les va a aparecer. Entonces, Exacto. atraigan cosas bonitas como dinero, salud y mucho, mucho amor. Ay, me Exacto. sentí como el de este cosa. El de vuelta al mercado, ¿no? Todo lo que me sobra. Sí. Pero bueno, chicos, que tengan una excelente noche y nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Bye.